bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla del canal. En este caso vamos a hablar de terminología y simbología, un documento que está disponible en la tienda y que es una buena herramienta para todos los entrenadores y las entrenadoras. Ahora vamos a charlar un poco por qué y para qué nos sirve. Y comenzando por ahí, podemos entender la simbología como una especie de lenguaje universal para los entrenadores y las entrenadoras. Nos resulta importante tener ese lenguaje para poder comunicarnos con los jugadores o las jugadoras, entre los entrenadores e incluso con nosotros mismos de alguna forma, ¿no? Con algunas notas, con los playbooks de nuestros equipos. Conocer esa simbología hace que podamos entender fácilmente lo que nosotros hemos anotado, hemos pensado, hemos diseñado y también lo que otros han hecho, y de ahí poder comunicarnos basquetbolísticamente, podríamos decir. Y en cuanto a la terminología, también tiene como este espíritu de poder aunar ciertas ideas y poder hablar un lenguaje común en cuanto a las etiquetas que le ponemos a cada cosa que pasa en el juego o a cada lugar donde pasan las cosas en el juego. Entonces, de esta forma se hace mucho más sencillo hablar sobre lo que va pasando en la cancha con una terminología que se respeta, ¿no? y que se ha consensuado tanto en nuestro idioma como en inglés también. Este documento en la tienda tiene esa otra parte también, que podemos tener los términos en castellano y en inglés disponibles para quien esté leyendo, para poder entender las dos partes e incluso saber de que hay muchas terminología que directamente hemos adoptado en inglés y que no hay traducción al castellano. También puede suceder eso, pero insisto con esta idea de que tanto la simbología como la terminología nos ayudan a tener un lenguaje común a todos y hacer mucho más fácil el hablar sobre cuestiones del juego. Y en el documento de terminología y simbología vamos a encontrar todas estas categorías en las cuales dividiremos los diferentes términos que hacen a cada una. En esta charla vamos a ver muchos ejemplos de todas estas categorías. Vamos a dejar afuera transición y defensa, solamente para centrarnos en la parte ofensiva. Y dentro de cada categoría vamos a tener una buena cantidad también de términos que hacen a esa categoría, como les decía recién. Entonces vamos a tener ciertos términos, ciertas palabras clave para hablar sobre los lugares de la cancha, sobre formaciones, bloqueos indirectos, etcétera, todas las que vemos acá en la pantalla. Para comenzar, vamos a hablar de algunos ejemplos que hacen a cada categoría de esta terminología de básquet. Por ejemplo, los lugares de la cancha. Acá vemos algunos ejemplos en la imagen. Depende obviamente del lugar, vamos a darle un cierto nombre, y esto, como mencionaba en la introducción, nos va a ser mucho más sencillo el poder hablar de cierta locación que necesitamos saber, que necesitamos posicionarnos o que va a pasar algo en el juego. Ni hablar de también en defensa, ¿no? Algo en un lugar que tenemos que defender o donde tenemos que posicionarnos. Entonces estos pequeños términos nos van a ayudar a ello. Vemos acá, por ejemplo, las esquinas, 45 grados, como comúnmente le decimos en castellano. También están los términos en inglés: la zona pintada, las 60 grados, el eje, el codo. Si estamos en la imagen de la derecha, el codo, el dunker, que no tiene tal vez un término en castellano. Y lo mismo que esa zona del tiro libre, entre el tiro libre y el semicírculo que se genera en esa zona, que es el nail en inglés, que en castellano no hemos otorgado tal vez un término común a eso. Algunos hablan de línea de tiro libre, de la media luna, etc. Estos lugares de la cancha nos permiten
la terminología de estos lugares de la cancha nos permite ya ser más claros en cuanto a los lugares que queremos señalar para determinada acción o situación del juego. Vemos algunos ejemplos más: los postes bajos, poste medio, poste alto en la imagen de la izquierda, y en la imagen de la derecha otras locaciones intermedias como el corner corto, que es situado sobre la línea final, y un paso más arriba y hacia los costados de los postes bajos, el lugar que se le llama comúnmente el logo. Si hablamos de formaciones, hablamos de cómo se disponen los jugadores o las jugadoras en el momento de iniciar la ofensiva. Y dependiendo de su formación, obviamente se van a desprender una buena cantidad de acciones para intentar anotar. De las más comunes que vamos a ver, 5 abiertos, por ejemplo, que más conocidas, ¿no? 3 y 2, cuerno, diamante. Hay muchas de esas que se repiten en una buena cantidad de equipos que juegan en todos los niveles. Y después hay otras menos comunes tal vez, pero que hacen a esta terminología de formaciones. Vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos. Acá en esta disposición inicial de los jugadores en ofensiva, vemos al jugador con la pelota que está pasando la mitad de la cancha sobre el eje. Está un poco corrido hacia la izquierda, pero podemos interpretarlo como en el eje. 2 jugadores en los codos y 2 jugadores, uno en cada poste bajo. Podemos hablar entonces de esta formación como una formación de caja o de box, ¿sí? Ya que los 4 jugadores que están alrededor de la zona pintada forman este cuadrado en ofensiva. Este dibujo que yo les mencionaba se forma entonces con este jugador, ¿sí? Este jugador en los codos, los 2 de los codos, y tenemos los 2 jugadores en los postes bajos, ¿sí? Ese cuadrado formaría esta terminología de box, y la pelota, ¿no?, como dijimos, pasando la mitad de la cancha. Acá vemos otro ejemplo, ¿sí?, que pareciera similar al anterior, en donde los 2 jugadores sobre la línea de tiro libre casi pareciera estar en esos mismos lugares que señalaban en la imagen anterior, pero acá tenemos a los otros 2, uno ya debajo del aro, ¿sí?, y el otro que está llegando a jugar alguna acción. Entonces, y la pelota está a 60, podríamos decir, en el slot en inglés. Esta formación así podríamos pensar en un box o en un cuadrado, pero lo que nos da la pauta de cómo la vamos a llamar es el lugar donde y la cercanía que tienen los 2 jugadores que están arriba en la línea de tiro libre. Entonces, con la pelota a 60, estos 2 jugadores comenzando una acción, uno debajo del aro y el otro llegando acá al poste bajo, pero los 2 que se encuentran arriba están juntos, ¿sí? Y incluso están avanzando para llegar acá a la línea de tiro libre. Entonces, con los 2 juntos acá, podemos hablar de stack, ¿sí?, que es stack central porque estamos en el medio. Entonces, estos 2 jugadores juntos, probablemente acá veamos un dibujo que es muy sencillo y que se repite mucho en muchos equipos, que es este bloqueo, ¿sí?, entre los jugadores del perímetro más una salida hacia arriba con la doble cortina acá, el stack, ¿sí?, los 2 juntos. Y por último vemos este dibujo clásico de formaciones, muy repetido y muy utilizado, con un sinfín de opciones, que es el cuerno. En esta formación vemos la pelota en el eje, 2 jugadores también ahora arriba, pero en los codos, ¿sí?, a los costados de la línea de tiro libre y entre la línea de 3 puntos y la línea de tiro libre, como les decía, y 2 jugadores que, si bien no están acá súper esquinados, pero tenemos a uno de cada lado en las esquinas. Este dibujo que se forma acá entre los jugadores en ofensiva es el que denominamos cuerno. Seguimos con otra categoría, en este caso bloqueos indirectos. Acá tenemos un buen número de acciones que tienen cada una su término específico.
Pensemos desde lo más sencillo como un bloqueo indirecto entre un jugador que avanza sobre otro, hasta a otros que involucran a muchos más jugadores y lugares específicos de la cancha. Necesitamos de nombrarlos o etiquetarlos para poder hacer más fácil la observación de estos y ni hablar de la enseñanza o la ejecución de ellos en el juego. Entonces, podemos hablar de bloqueos y darles un nombre según la trayectoria que tienen. Podemos hablar de bloqueos que involucran a 2, a 3, a 4. Y también van a tener que ver por la trayectoria que trazan los jugadores, como les decía recién, pero también los sectores de la cancha. Entonces acá tenemos un buen número de ejemplos de los bloqueos indirectos. Todos estos están explicados con gráficos en castellano y con su terminología en inglés en el documento. Vamos a ver algunos nomás como para tener una idea de qué hablamos en bloqueos indirectos. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver. En esta acción de UCLA ya vimos dos tipos de bloqueos que en su combinación los podemos nombrar con un mismo término. Fíjense acá, vamos a ver. Acá vemos ese bloqueo que se está produciendo en el codo al jugador número 4 para llevarlo al poste bajo, ¿sí? Ahí hablamos de shuffle o bloqueo diagonal, pero en este caso se combina. El jugador que cortinó luego recibe un bloqueo también para ir hacia el eje. Entonces en ese caso, cuando se combinan ambas cosas, vamos a verlo de vuelta, este bloqueo diagonal más la salida hacia arriba, podemos hablar de triple post, que son, o en castellano muchas veces llamado cortina al cortinador. Entonces aquí tenemos un ejemplo de dos bloqueos indirectos que cada uno tiene su nombre. Si este bloqueo al jugador 1 hubiera sido sin ningún tipo de acción previa, hablaríamos de bloqueo vertical o pin down en inglés, ese. Pero acá la combinación la podemos etiquetar como triple post. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos el mismo bloqueo que vimos recién, más otros dos. Entonces, ahí está el bloqueo diagonal, lo estamos viendo sobre el codo. Jugador que cortina a otro para ir hacia el aro y traza una trayectoria en diagonal. Y a su vez empiezan unos bloqueos sucesivos, o staggers en inglés, donde dos jugadores de manera escalonada cortinan a otro para recibir un bloqueo. Acá casi que no se ve, pero podríamos hablar de jugador 11 que está ahí sobre el codo en la línea de tiro libre. No lo hace, digo, pero hay muchos dibujos en el cual ese jugador bloquearía al que tiene a su izquierda para mandarlo hacia la esquina, que sería un bloqueo flare cuando se alejan de la pelota, y la acción se cierra con un bloqueo directo o pick and roll, que ahora vamos a hablar sobre ello. Pero en esta acción ya vimos varios ejemplos de bloqueos indirectos. Entonces tenemos shuffle, staggers, flare, podríamos decir, más pick and roll. Fíjense que, adelantándome a lo que vamos a ver después, pero en este dibujo, sí, en este video, con la terminología ya podemos nombrar varias cosas y tener una idea clara de qué se juega. Entonces, desde una formación X, vamos a hablar sobre la formación en video, pero sabemos que hay shuffle, staggers, flare, pick and roll. Otra categoría que se encuentra en el documento de terminología y simbología en la tienda son los cortes sin bloqueo. Estos cortes, obviamente, como su nombre lo indica, no necesitan de otro jugador para poder ejecutar su trayectoria, y tenemos algunos muy sencillos o muy clásicos: corte en B, corte en L, pasar cortando, la puerta de atrás. Y después hay otros que tal vez menos comunes o que no se repiten tanto, no lo vemos tanto, como
corte shallow, el corte through, que lo vemos en la columna de la izquierda más abajo de todo. Ese corte no tiene nombre en castellano, ahora vamos a ver algún ejemplo. En X, el corte que da inicio a la ofensiva o la secuencia ofensiva pistol, y algunos otros más. Estos cortes, como les decía, no involucran a otros, sino que el jugador que los ejecuta, con un cambio de trayectoria o con alguna línea que trace, va a poder hacer estos cortes. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá en la lista anterior hablábamos de corte 45 cut, que es el corte en el momento del pick and roll. Al leer que la defensa está metida, jugador de 45 del lado contrario corta hacia el aro para poder recibir y anotar. Entonces ese corte lo llamamos 45 cut, en inglés 45, ¿no? Para atacar una defensa del pick and roll. Otro ejemplo vamos a ver. Este que yo les decía, que no tiene nombre en castellano, que se llama through, y que en el momento del pick and roll, jugador que está a 45, que recién acaba de pasar la pelota, va a cortar de lado a lado en el momento del pick and roll para dificultar la defensa del pick and roll y los roles en defensa del pick and roll. No es lo mismo que en el momento este del pick and roll haya dos jugadores del lado donde va a caer el coordinador del pick and roll, que ahora haya uno, y eso se transforma esa disposición defensiva en el momento del pick and roll. Entonces ahí se hace un poco más complejo asignar los roles en defensa y poder llevar adelante la defensa planteada, ¿no? Entonces este corte tiene esa función de cambiar o modificar los roles en defensa en el momento del pick and roll. Y acá vemos un ejemplo más. Vamos a darlo de vuelta. Hay un corte shallow que ahora se los voy a señalar. Se juega este bloqueo, hay un pick and roll hacia el fondo y sigan al jugador que comienza en el poste bajo del lado derecho de la cancha, ¿sí? Comienza la acción, empieza a cortar, lo ven que empieza a subir y se viene detrás del bloqueo directo. Ese corte, que se llama corte shallow, en el cual pareciera ser un corte inofensivo y es casi un intercambio de posiciones muchas veces con otro, también con el espíritu del corte anterior que veíamos, de dificultar la defensa del bloqueo directo. Entonces, si ese jugador estuviera en la esquina, su defensor probablemente tenga una función durante el pick and roll, pero ahora este se está moviendo hacia arriba, entonces dificulta un poco los roles en defensa. Fíjense que a la caída ya viene un jugador que estaba un poco más arriba. Cuando se da cuenta que no hay nadie, ese corte shallow dificultó la defensa del pick and roll. La siguiente categoría, entonces, corte con bloqueo, que vamos a ver. Obviamente que a diferencia de la anterior, esta involucran a dos jugadores o a veces más. Y la definición de cortes en realidad viene más de la terminología un poco más antigua, ¿no? De que sobre todo el corte flex o el corte UCLA como que instalaron esta idea de cortes además de un bloqueo indirecto. Entonces podemos hablar de estos cortes con bloqueo. Algunos que son resoluciones de un bloqueo indirecto, ¿no? Como los dos primeros, el rulo y el alejarse, o el flare también podríamos hablar de ello, y después otros muy específicos como partes de ofensivas, que son el UCLA, el flex, bueno, el shuffle ya hablamos recién en los ejemplos, el Iverson lo mismo, que puede dar inicio a alguna ofensiva, y después el split, que desde la acción de poste bajo es bastante común que se dé entre los jugadores que están del lado del poste bajo, y el snap como una alternativa a los primeros tres que hablaba, ¿no? De lectura del bloqueo indirecto. En este se va a usar el bloqueo indirecto para enrularse y después volver a salir. Podríamos hablar de estos como cortes con
bloqueo indirecto. Vamos a ver ejemplos. Acá vemos el flare, ¿sí?, del jugador 1 que recibió la pantalla. Continuamos con bloqueos verticales. Vamos a otro ejemplo. El corte Iverson con los dos bloqueos arriba. Este corte, que toma nombre por el jugador emblema de Filadelfia en el principio de los 2000. Se usaba mucho en ese momento esta disposición de los jugadores sobre la línea de tiro libre, incluso un poco más altos, y pasar por arriba de ellos para darle una recepción al jugador que usa estos bloqueos. En este caso, a la defensa, al seguirlo, se usa un pase al codo más un bloqueo por la espalda, enrolándose hacia el aro. Pero esta disposición así de pasar por encima de dos bloqueos indirectos lo llamamos Iverson, ¿no?, con la pelota en el eje. Veamos un ejemplo más. Acá tenemos el corte UCLA y flex. Dos cortes muy clásicos que obviamente todavía se usan. El corte UCLA involucra la pelota en un lateral más ese bloqueo, que no se da justo en este caso, pero podemos entenderlo así, con un bloqueo por la espalda y la continuidad hacia el aro, más el corte flex, que sería este bloqueo más cercano a la línea de fondo, horizontal, e ir hacia el aro con la pelota del lado contrario, y bloqueo vertical para el jugador que cortinó primero en el flex. El corte flex, acá hay una diferencia que podemos señalar. El corte flex sería lo que está haciendo el 17, el número 17 en ofensiva. Y esta combinación entre corte flex, bloqueo horizontal, más bloqueo vertical o pin down, haría el movimiento flex, ¿no?, ese combo entre los dos. Pero el corte flex originalmente es este, del bloqueo horizontal con la pelota del lado contrario. Siguiendo con las categorías, entramos en la categoría pick and roll, que es probablemente la más extensa en cuanto a terminología. Y también acá entendemos por qué la acción de pick and roll es tan relevante, ¿no?, para el juego, porque vemos acá el gran número de situaciones o de acciones, y que cada una obviamente tiene su terminología, pero vemos la buena cantidad que hay, ¿no? En el pick and roll podemos diferenciar varias cosas. Primero, los primeros ítems de la columna de la izquierda, que tienen que ver con la acción entre los dos jugadores involucrados, más qué pasa luego de que la juegan. Entonces se puede hacer pick and roll, o sea, coordinar y rolar. El pick and pop, de coordinar y abrir, o coordinar y volver a jugar pick and roll, el que comúnmente llamamos repick o recortina. Después podemos hablar de qué pasa luego, ¿no?, con el coordinador, si es un roll corto o roll largo. Vamos a hablar de pick and roll y darle un término según dónde sucede. Entonces, central, lateral, al fondo, cómo sucede, puede ser plano, puede ser el flip. Podemos tener una terminología según dónde se da el pick and roll, más cómo se ubica el resto de los jugadores no involucrados. Entonces podemos hablar de spread, pick and roll, o el spread lateral, pick and roll con esquina vacía. ¿Qué hacen luego del pick and roll otros jugadores? Entonces podemos hablar de rolar y subir, de barrer, del Spain pick and roll, de esta combinación entre dos acciones. La step up screen, que es un pick and roll que se juega en movimiento a partir de un pase. Bueno, hay muchos más. Vamos a ver algunos ejemplos. En este caso, una cortina entre dos jugadores iguales, ¿sí?, que podríamos llamar Ghost Screen. Ahora lo vamos a ver después. Edita esa parte anterior y ahí va. En este caso, un bloqueo directo entre dos jugadores iguales, de posiciones similares. Entonces, casi que no hay bloqueo. Podríamos hablar de Ghost Screen, o esta cortina fantasma sin contacto. Pero luego de bloquear, el jugador se abre a la línea de 3 puntos. Entonces hablamos también de pick and pop, podríamos decir, como resolución de este bloqueo.
acá vemos una acción de Spain Pick and Roll que les hablaba recién, que recibe su terminología, obviamente por la selección de España que lo popularizó, pero es una combinación entre el pick and roll central que se va a dar ahí, más un bloqueo por la espalda al jugador que ejecutó el pick and roll. Si bien esta acción se demora acá y el jugador con pelota termina atacando y convirtiendo, pero vemos como desde el pick and roll se hace ese bloqueo por la espalda. Sobre todo esto para atacar defensas más sueltas o más conservadoras. Y podemos hablar de combinaciones las cuales involucran algunas terminologías diferentes y que en una ofensiva se mezclan para dar lugar a una acción de este estilo que vemos acá. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, pick and roll más bloqueo vertical o pick and roll más pin down, podemos hablar de veer. O podemos hablar de bloqueo vertical más mano en mano. En vez de tener esa terminología un poco más larga, la abreviamos con zoom. Y así se van armando estas nuevas terminologías para explicar una combinación de diferentes acciones y que sea aún más sencillo identificar y etiquetar lo que estamos viendo. Entonces, veamos algunos ejemplos. Pick and roll más bloqueo vertical, hablamos de veer, acá lo vamos a ver. Bloqueo directo en el eje y el jugador que cortinó continúa a colocar un bloqueo indirecto vertical al jugador que está esperando en la zona pintada. Esa acción hablamos de veer. Entonces, en vez de pensar o hablar de pick and roll más bloqueo vertical, decimos veer. Pase, veer. Pick and roll, bloqueo vertical. Veamos otro ejemplo. Bloqueo vertical más mano en mano, zoom. Vamos a verlo. Vamos a verlo de vuelta. Jugador con pelota se acerca. El número 4 va a ir a coordinar vertical sin pelota. El número 1 corre usando el bloqueo vertical para ir a buscar su mano en mano. Entonces, en este combo de bloqueo vertical más mano en mano, hablamos de zoom. Vamos una más. Cortina más pick and roll más flare al jugador que termina lanzando. Vamos a desarmar esto. Entonces, bloqueo vertical para que este jugador corra a jugar pick and roll. ¿Para qué lo hacen esto? Para que la defensa tenga dificultades para ser agresivo en el pick and roll. Entonces, este combo de bloqueo vertical más pick and roll, hablamos de RAM, R-A-M. Jugador que coordinó primero, que se queda en la zona pintada, después se coloca ya para jugar el Spain Pick and Roll, que decíamos, bloqueo a la pelota, pick and roll más bloqueo por la espalda. En lectura de la defensa, que se queda atrasada, este jugador, en vez de ir a coordinar por la espalda al que ejecutó el pick and roll, corre hacia afuera y se invierte los roles, y el 23 termina coordinando flare al tirador. Entonces, vamos de nuevo. RAM, Spain Pick and Roll, flare. Y por último, esta categoría tal vez difícil de colocar en otras, estos términos. Hablamos de misceláneos. Algunos podríamos colocarlos en acciones de pick and roll, otros en cortes, pero bueno, muchas veces también se dan en otras situaciones, entonces como que es difícil colocarnos en una categoría, así que los dejamos aparte. Hablamos del through, que ya lo hemos dicho, este corte de lado a lado, generalmente durante el pick and roll, a veces no, incluso en las ofensivas de dribble drive motion, los jugadores en las ofensivas de dribble drive motion, aquel que haya leído el documento de ofensiva formativa va a saber de qué hablo.
muchas veces se dan estos cortes para liberar un espacio y poder atacar con dribbling, no necesariamente con un pick and roll involucrado, entonces lo ponemos en esta categoría. El boomerang, que es como una resolución, ahora vamos a ver un ejemplo, una resolución sobre todo que se da en el pick and roll, pero también a veces pasa en acciones sin bloqueos. El weave, que hablamos de la trenza, la famosa trenza de pases, e incluso de mano en mano también, se da muchas veces para iniciar una ofensiva. El pitch, hablamos de pasar e ir a buscar, pero generalmente cuando la pelota va al codo, ¿sí? Como una acción particular que puede dar inicio a alguna ofensiva o final. El ISO, hablamos de un aclarado para jugar 1 versus 1. Muchas veces sucede directamente. Muchas veces sucede directo desde la ofensiva, comienza así, o a veces se da un movimiento previo para terminar así. El split, que es una acción de resolución del pick and roll. Estas últimas 3 son de resolución del pick and roll, en el cual el jugador que ataca pasa entre medio de 2 defensores que son agresivos hacia él. El snake, que se traza una trayectoria como en una S para atacar el pick and roll, aunque a veces se usa sin pick and roll. Y el reject, que podríamos hablar de no usar lo que la ofensiva está preparando. Entonces vamos a jugar un pick and roll y el jugador en ofensiva decide atacar hacia el lado contrario. O estamos preparando un bloqueo indirecto y el jugador sale hacia el lado contrario por alguna lectura defensiva. Vamos a ver un ejemplo del boomerang. Este video ya está hace un tiempo en la cuenta de CoachMe. En el cambio en el pick and roll se hace un pasar y devolver. El boomerang viene de esa terminología, ¿no? de tirar y que vuelva. Entonces paso más devolver para jugar contra el jugador que cambió, en este caso el 5 contra el 1, ¿no? El base contra uno de los internos. Antes de continuar, ya en la última parte de esta charla, si te interesa este documento de terminología y de simbología, tanto en castellano como en inglés, disponible en la tienda, o cualquiera de los elementos que tenemos en la tienda, con el código YouTube, cuando terminás la compra, tenés un 25% de descuento en cualquiera de los artículos que te... En esta última parte del video vamos a observar algunas ofensivas y mediante el uso de la terminología vamos a intentar identificar y etiquetar adecuadamente lo que vamos viendo. Esto, como mencionaba en el inicio, es especialmente útil cuando hacemos scouting y estamos observando un partido, sea en vivo, sea en video, y tenemos que ir recolectando información sobre el otro equipo y qué hacen ofensiva. Tener la terminología clara y poder usarla nos ahorra un paso en ese proceso. Entonces, poder observar la formación, qué cortes o qué bloqueos componen la ofensiva y poder darle ese nombre abreviado y claro y conciso nos habilita a ser más rápidos, más eficientes, por ejemplo, en esa situación de scouting. Así que ahora vamos a ver algunos ejemplos y en esos ejemplos vamos a intentar observar estos 3 puntos que les mencionaba. En primera instancia vamos a observar esta ofensiva del equipo de Las Vegas, de la WNBA. Vamos a correrlo. Bien. Si muchas veces va a pasar que las ofensivas comienzan a destiempo, es decir, no, la formación inicial no siempre va a ser del todo clara, pero podemos asumir o suponer de cuál es la formación inicial basado en de dónde vienen las jugadoras en este caso y qué dibujo van armando. Entonces, las 2 jugadoras perimetrales se están encontrando debajo del aro, como vemos acá. Entonces podemos decir que vienen desde el perímetro, ¿no? Cortando hacia debajo del aro. Así que podríamos asumir de que en el dibujo original, si estuviera seteado, ellas provendrían de 45 grados y se meterían debajo del aro.
y las jugadoras interiores que están llegando a destiempo una con respecto a la otra se van a los postes bajos. Entonces podríamos decir que comienza en 3-2 y que las jugadoras del perímetro se meten debajo del aro para armar esta acción que se llama floppy, en la cual hay dos salidas, una de cada lado, de dos jugadoras que probablemente lancen, ¿no? O sean buenas lanzadoras. Entonces acá esta salida le decimos floppy. Y luego hay un corte hacia arriba, una subida de las jugadoras interiores, más un pase al codo y una puerta de atrás. Vamos a verlo una vez más. Entonces floppy, pase al codo, puerta de atrás. Podemos hablar entonces de 3-2, la formación inicial dijimos, floppy y backdoor, la puerta de atrás, o en mucha terminología estadounidense o en inglés la encontramos como blind pig, también esa acción de pasarle al codo generalmente y con ese pase ya iniciar la puerta de atrás. Vamos con un ejemplo más. Acá vamos a ver una ofensiva de Brasil. Sencillo el movimiento y podemos decir, la cámara no nos ayuda del todo, pero ya en este pase más mano en mano está un poco más arriba por la presión defensiva, el mano en mano, pero podríamos decir que si el jugador 14, que es el que está entregando el mano en mano, estuviera un poco más abajo y no tan arriba por la presión esta defensiva, seguramente podríamos hablar de cuerno, ¿sí? Hay un pase y un mano en mano, o sea que estamos en una acción que en la terminología en inglés se llama get. Y luego hay un bloqueo entre los grandes para un rulo e ir hacia el aro e intentar anotar. Termina con foul esta acción, así que vamos a verlo una vez más. Pase, get, bloqueo entre los grandes, rulo y hacia el aro. Entonces, si vemos el dibujo, podemos hablar de cuerno, ahí está en la primera imagen de la izquierda. Pase más voy a buscar mano en mano, el get. Y luego hay un bloqueo entre los grandes con el rulo del 5 hacia el aro. Vamos con un ejemplo más. Serbia. Bien, vemos la acción. Se resuelve con un foul también. Bien. Podemos hablar entonces. La pelota está lateralizada y tenemos 4 y 5 juntos ahí en el tiro libre y 2 y 3 que están en la esquina o llegando hacia la esquina. Esta formación, como veamos en el desarrollo del video, le podemos decir stack central y usar el 4 usando al 5 para liberarse y recibir. Toma esta terminología como stack out o salir del stack. Entonces vamos a empezar con eso, stack y out. Hay un pase, corte del 1, ¿sí? Mano en mano. Y esta acción de mano en mano se combina luego con bloqueo directo, pick and roll, más Spain pick and roll porque el 1 que había cortado se queda para colocar el bloqueo por la espalda. La vemos una vez más. Entonces stack out, pase, corto, handoff, Spain pick and roll. Y de esta forma armamos la terminología más la simbología. Stack out en el primer cuadro de la izquierda. Corte del 1 mano en mano entre 4 y 2. Y luego el Spain pick and roll, de este pick and roll combinado con un bloqueo por la espalda. Veamos un ejemplo más. Como les mencionaba, no siempre se va a ver tan clara la formación inicial, pero la podemos suponer por el recorrido que traen los jugadores y de dónde comienzan o hacia dónde van. Entonces acá vemos a 4 y 5 juntos en la línea del tiro libre. Y los perimetrales, uno se está moviendo hacia el lado contrario de la pelota y otro está comenzando a usar ese bloqueo entre 4 y 5. Entonces podemos hablar de un stack 4 y 5 juntos. Y probablemente los jugadores del perímetro, si estuviera el dibujo seteado,
comenzarían uno de cada lado del eje, ¿no? En las esquinas probablemente, para que este uso del stack que está haciendo el número 30 hacia el aro tenga un poco más de recorrido. Luego hay un pase, bloqueo indirecto combinado con mano en mano. ¿Se acuerdan que en las combinaciones dijimos que esto se llamaba zoom? Y luego se cierra con pick and roll. Vamos una vez más. Stack, rulo, pase, zoom y se cierra con pick and roll. Probablemente la resolución o el intento de resolución del equipo era en el zoom y la defensa lo hizo bien y se fueron al pick and roll final. De esta forma dijimos stack, rulo y zoom. Ahí está la simbología y la terminología. Veamos el último ejemplo. Recuerden que la formación no siempre está tan clara. Creo que en esta igual vamos a coincidir de cuál es la formación inicial. Y se combinan algunas acciones para darle final al sistema. Vamos a empezar a ver. Primero, la pelota está lateralizada y 4 y 5 están cerca del tiro libre, pero están separados, ¿no? La pelota está lateralizada y ellos luego comienzan unos bloqueos sucesivos. Podemos hablar de acá que estamos en cuerno, e incluso si la pelota está lateralizada en la terminología en inglés, sobre todo la estadounidense, se habla de cuando es cuerno y la pelota está en un costado, hay un término que se llama jungle. Desconozco de dónde viene, pero podría sernos útil. Si no es cuerno, con la pelota lateralizada, luego comienzan bloqueos sucesivos, hay un pase y voy a buscar en mano, o sea que estamos en get. Y luego bloqueo directo, pick and roll, y tenemos el bloqueo por la espalda como vimos en la anterior de Serbia, así que es Spain pick and roll la resolución. Vamos a ver una vez más. Entonces dijimos jungle o cuerno y pelota lateralizada, sucesivas o staggers, get, Spain pick and roll. Acá tenemos la simbología junto con la terminología. Cuerno, staggers, get, Spain pick and roll. Queda un nombre un poco extenso, pero tal vez nos ayuda a entender y a imaginarnos la acción solo con escuchar el nombre. Y obviamente que la simbología luego nos termina de cerrar esta idea de lo que acabamos de observar. Muchas gracias por acompañarme en este ratito hablando de terminología y simbología. Espero que haya sumado algo a quien esté escuchando y nos vemos en la próxima.